Al Señor. Bienvenidos, hermanos, a todos los que están aquí en el auditorio de la iglesia Ríos de Agua Viva. Reciban un cordial saludo. Les saluda el pastor Mario y la pastora Patricia Jiménez. A los que están a través de las redes sociales, bienvenidos. No se olvide darle compartir a esta palabra que puede bendecir a muchos, así como usted y yo fuimos bendecidos un día por alguien que nos compartió la palabra del Señor. Hoy usted puede bendecir a una persona compartiéndola ahí en sus contactos, en sus redes sociales, y el Señor va a hacer la obra. Amén. ¿Cuántos vamos a escuchar la palabra del Señor con una buena actitud? Amén. Hermano, yo quiero hablarle, gracias mi hermana, y he titulado la enseñanza de esta mañana: el desorden de los niños, el orden de los maduros. La palabra del Señor me dice en 1 Corintios 13:11. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. 1 Corintios 13:11, por favor, las luces. Primera de Corintios 13:11. El apóstol Pablo, mire lo que dice. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. El mismo versículo en la Reina Valera Antigua dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Amén. Mire lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de este pasaje. La iglesia de Corintios era una iglesia muy bonita y muy variante en sus dones. Ellos tenían toda la facultad de sanar enfermos, del don de lenguas. El Señor les había dotado con grandes dones a la iglesia de Corintios, pero ellos tenían un problema, y era que se presentaba un desorden dentro de la iglesia. Se presentaba un desorden dentro de lo eclesiástico. Y ese desorden se daba porque había un pensamiento que no era conforme a lo que Dios quería hacer en esa iglesia. El apóstol les exhorta con amor a esta iglesia. Y lo que quiero llevarle a que nosotros entendamos es que, ¿cuántos han mirado donde hay niños, hermano? Eso es tremendo, ¿verdad? Usted tiene que estar atrás, cuidándolos, mirando que no vayan a hacer daños. Anoche, por ejemplo, estábamos por acá en una consejería, y por allá estaban los niños, y de repente sonó algo que se cayó allá atrás, y todo el mundo fuimos a ver, porque donde hay niños siempre hay que tener cuidado, porque ellos son muy inquietos, ellos son muy hiperactivos. Y entonces el apóstol nos enseña en esta palabra que nosotros tenemos que pasar de una condición de niños espirituales a una condición de madurez. Nosotros como creyentes, y no solamente en la iglesia, mi hermano, en todos los aspectos de nuestra vida tenemos que pasar de la condición de ser niños a una condición de un hombre maduro, capaz de razonar, capaz de entender, capaz de ejercer, capaz de tomar decisiones, capaz de discernir, capaz de juzgar lo que es bueno y lo que es malo. El apóstol le estaba diciendo a la iglesia que tenía que cambiar la condición de niñez, de un infantilismo que no es bueno en ningún aspecto de nuestras vidas. Las etapas del hombre van creciendo, y nosotros, o cuántos de nosotros queremos quedarnos como niños, ¿verdad que no? Porque el niño, listo, en la etapa, cuando tiene esa etapa de niño, pues es alegre, no se preocupa por nada, pero a medida que vamos madurando, vamos tomando responsabilidad y vamos creciendo. Como crece nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestra manera de comportarnos, nuestros actos tienen que también crecer. Conforme va creciendo
el cuerpo, conforme va creciendo la mente. Y yo quiero que miremos a través de esta enseñanza cómo Dios nos quiere instruir para adquirir un nivel mayor de madurez. Y no solamente, como le digo, aquí en la iglesia, sino en tu familia, en tu trabajo y también en tu ministerio. El Señor quiere que nosotros adquiramos un nivel mayor para que el Señor pueda confiarnos a nosotros todas las cosas del reino, todo lo que Él nos ha prometido, todo lo que Él, hermano, dice en su palabra que nosotros vamos a heredar, la podamos tomar esa herencia y podamos hacerla y podamos traerla aquí a la tierra. Porque hay un pasaje en la palabra de Dios, dice que si nosotros todavía somos niños no podemos recibir la herencia. Tienen que poner tutores para que nosotros podamos recibir la herencia. Y dice la palabra que el niño nada difiere del esclavo. Mire cómo es de tremendo esa etapa. Si nosotros nos quedamos en la etapa de la niñez, hermano, nosotros estamos y tenemos que revisarnos porque no estamos avanzando. Amén. Mire, para poder crecer, no solo en el aspecto de la iglesia, sino el entorno social. ¿Cuántos de nosotros queremos crecer en el trabajo? Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos crecer, hermano, en un negocio que emprendemos? Queremos que eso, hermano, vaya adelante, se multiplique, prospere. Pero usted un negocio no la puede manejar con una condición, con una mentalidad de niño. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, nosotros podamos crecer? ¿Cuántos de nosotros queremos en el ministerio, en la iglesia, no ser tropiezo en el reino, sino un recurso como hijo maduro? ¿Cuántos queremos ser ese recurso? Y eso se aplica para toda nuestra vida. Créame que ninguna persona le va a confiar a un niño. ¿A usted le confiaría a un niño de 5 o 6 años las cosas importantes de su casa? ¿Las cosas importantes de su negocio? ¿Verdad que no? Por eso es que la palabra dice que tenemos que avanzar hacia la madurez, porque el Señor quiere entregarnos mucho, pero también quiere que nosotros cambiemos nuestra mentalidad de niño. Por eso el título de esta mañana es el desorden de los niños, el orden de los maduros. Porque el Señor es un Dios de orden, ¿verdad? Y quiero que miremos en este versículo 3 aspectos que si los ordenamos conforme la palabra nos va a evitar muchos problemas en nuestra vida social, en nuestra vida familiar y en nuestra vida eclesial. Amén. Mire, 3 aspectos que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 13:1. Mire, dice, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. 3 partes que nosotros tenemos que cambiarle el orden para que nuestra vida vaya aumentando y vaya de gloria en gloria, en aumento, para que en todos los aspectos de tu vida tú seas un victorioso como nos ha llamado a hacer la palabra de Dios. Pero tenemos que cambiar el orden que en 1 Corintios 13 nos está refiriendo el apóstol Pablo. Porque el apóstol, ese pensamiento, dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y juzgaba como niño. Y la palabra juzgar ahí en este pasaje, la palabra discernir. Y discernir dice que es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien, el mal a través de la palabra de Dios. Entonces mire cómo nosotros a veces, hermano, sin tener el conocimiento, tenemos estos comportamientos o este orden. Vamos a mirar cómo vamos desarrollando esto. Mire, los niños hablan primero, piensan después y juzgan por último. Disciernen, traen ese juicio y dicen, ¿será que esto es verdad? ¿Será que esto es mentira? ¿Será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? Pero primero ya han hablado, primero ya pensaron y después se sentaron
a meditar si era bueno, si era malo, si era verdad o si era mentiras. Y nosotros no podemos tener ese orden en nuestra vida, porque nos va a llevar a complicaciones y nos va a llevar a tener los mismos problemas que tienen los niños. No crecen, solamente están preocupados por lo que pasa a su alrededor y solamente les interesa el mundo de ellos. Así es un niño, ¿verdad? Entonces mire cómo es este orden que tenemos que cambiar en nuestro caminar como creyentes. ¿Y por qué lo tenemos que cambiar? Mire, hablan primero. El problema no es hablar, el problema es hablar más de la cuenta. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? El problema no es hablar, el problema es hablar más de la cuenta. ¿Cómo estás hablando en tu casa? ¿Cómo estás hablando con tu esposa? ¿Cómo estás hablando con tus hijos? ¿Estás hablando para edificar o estás hablando para destruir? ¿Cómo hablas de tu esposa? Hermano, perdóneme. ¿Cómo hablas de tu esposa con tu mamá? Porque eso es típico, ¿verdad? Vamos y nos quejamos con nuestras madres como que si ellas tuvieran la solución para arreglarnos los problemas que hay en el matrimonio, los problemas que hay con nuestra esposa. Primer error. ¿Cómo hablas de tu esposa con tu madre? ¿La haces ver como una mujer virtuosa, como una mujer que tiene la capacidad de ayudarte a construir tu hogar, ayudarte a construir lo que Dios le ha entregado? O dices, no, es que mi esposa es esto. Por eso, mire, hermano, perdóneme su educación, pero la mayoría de problemas entre su esposa y las suegras son causados por usted, porque usted ha hablado más de la cuenta de su esposa con quien no tiene que hablar más de la cuenta. ¿Por qué los problemas no los solucionas con ella? Mire que el problema no es hablar, el problema es cómo hablamos o cuánto hablamos. Entonces mire qué tremendo que es esto. ¿Cómo hablas en tu casa? ¿Cómo hablas de tus hijos? Amén. ¿Cómo hablas? Dices y los bendices y ama las cosas como si no fueran, como si fueran. O dices, no, es que mi hijo es un vago, es que mi hijo es un desobediente, es que mi hijo no le importa. No, hermano, nosotros somos los encargados de guardar las espaldas de nuestros hijos. Por eso tenemos tantos problemas, hermano, en la vida, no solamente como creyentes, no solamente aquí en la iglesia, sino en la casa. ¿Cómo hablas de tu jefe? ¿Estás honrando a aquel que te ha dado el trabajo? O dices, no, es que él no hace nada, solo viene aquí. Aquí a ti, ¿qué te interesa? Es tu jefe. Es el que te contrató, es el que te está pagando. A ti no te interesa si viene, si trabaja o no trabaja. ¿Cómo estamos hablando en nuestros negocios? ¿Con quién estamos hablando? ¿Con quién estamos haciendo negocios? Mire que esto, hermano, lo que nos enseña el apóstol Pablo es práctico para nuestra vida. No solamente en el entorno eclesial, sino para nuestra vida. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios, que la enseñanza tú la puedes aplicar. Si la disciernes bien, la puedes aplicar para tu vida y puede cambiar y puede transformar tu manera de pensar, tu manera de obrar y tu manera de comportarte ante la sociedad y ante Dios. Entonces tengamos cuidado cómo hablamos. Hermano, permítame su educación. ¿Cómo hablas en la iglesia? ¿Cuáles son tus conversaciones cuando termina el culto, cuando termina la reunión? ¿De qué estás hablando con los hermanos? Mucho cuidado con eso, hermano. Mucho cuidado con eso. ¿De qué estamos hablando cuando nos reunimos entre hermanos, cuando nos reunimos a compartir? ¿Estamos hablando para edificar o estás hablando para juzgar, señalar y destruir? Qué peligroso esto, hermano.
Cuando proclamemos palabras de nuestra boca, tienen que ser para la edificación de los santos, para la edificación de las personas que están a tu lado. Amén. ¿Cuántos tenemos gozo? Tenemos que tener muy en cuenta las conversaciones. Miremos lo que el apóstol Pablo nos enseña. Primera de Corintios 15:33, por favor. Primera de Corintios 15:33. Mira lo que dice el apóstol Pablo, y es el mismo libro con lo que nosotros estamos hablando. Estamos hablando de Primera de Corintios 13:11. 2 capítulos más adelante, miren lo que nos dice el mismo apóstol. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué nos dice? No erréis, no corrompáis, no oxidéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y déjeme decirle que la palabra de Dios son las costumbres buenas del reino de Dios para tu vida, para mi vida. Pero tú las corrompes cuando hablas más de la cuenta, cuando ya entras en conversaciones vanas, en conversaciones que no tienen ningún propósito, sino el único propósito es destruir, juzgar y a veces hasta mentir. Póngale mucho cuidado, hermano, en todos los aspectos, en su casa, en su negocio, en su trabajo. Ojo con lo que está conversando, ojo con lo que está diciendo. Amén. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué hace de un trabajador, sea bueno o malo? Lo que usted diga con su boca, lo que usted exprese ante sus compañeros, lo que usted diga ante su jefe, ese le va a hacer un buen o un mal trabajador. Ese le va a hacer a usted determinar si tiene buenas costumbres o si tiene malas costumbres. Entonces, mire qué importante es esto, hermano. Efesios 4:29, mire. Esto me tocó cuando yo lo estaba mirando, hermano. Es como que si estallara algo en mi cabeza, porque a veces nos encerramos en la condición de niños. Mire lo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Mire, que nuestras palabras causen gracia cuando nos oigan, hermano. Que la persona que te oiga salga edificada y diga: ay, ese hermano qué bonito que habla. Ay, ese hermano me dio una palabra que me levantó. Ay, ese hermano me dio una palabra que me animó. Pero qué terrible es cuando nosotros hablamos y dicen: ay, no, salí más desanimado porque el hermano me dijo esto de tal hermano. Me dijo esto, que el hermano está metido en él. Hermano, que nuestras conversaciones, que en nuestra boca solo salga palabra de buena edificación. Y eso es en todo, hermano. ¿Estás edificando tu familia? ¿Estás edificando tu esposa, tus hijos con la palabra del Señor? ¿O lo estás llevando al desánimo y lo estás llevando a la perdición? Porque en solo tu hablar hay pesimismo, en solo tu hablar hay pereza, en solo tu hablar hay, hermano, esa poco de cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que apartarlos de nuestra boca y de nuestro corazón. Por eso, hermano, es tan necesario que nosotros miremos qué estamos hablando, qué está saliendo de nuestra boca. Y la palabra corrompida no solamente es palabras groseras o de vocabulario pesado. La palabra corrompida, hermano, corromper, oxidar, es algo que está bueno, sano. Meterle veneno y inyectarle cizaña. Esas son palabras corrompidas. Porque si vemos ahí palabras corrompidas, dice usted: no, pues yo nunca he hablado vulgaridades y yo no soy así, y líbreme el Señor. Pero a veces lanzas dardos con tu palabra que pueden matar a un hermano. Por eso la palabra dice que nosotros somos homicidas. Y yo no veo aquí ninguno de ustedes con revólver,
Pero el arma más letal es la boca, es la lengua. Santiago 3, él lo dice claramente en la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuidémonos de lo que estamos hablando. Amén. Cuidado de lo que hablas en tu casa, de lo que dices a tu esposa, de lo que dices a tus hijos. Hermano, ¿cuántos creyentes no le dicen a la quítate de aquí, no sirves para nada, hermano? Ojo con eso. A los hijos, es que tú no sirves para nada, inútil. Cuidado con eso. Esas palabras corrompen. Esas palabras dañan el corazón. Esas palabras son como una laceración al alma del muchacho, al alma de tu esposa. Por eso, hermano, ojo con lo que estamos hablando. Cuidado con lo que hablas en tu trabajo, con lo que hablas con tus compañeros. Cuidado de lo que hablas en la iglesia, cuando te reúnes. Cuidado de hablar de tus autoridades y de tus hermanos. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? ¿Recuerdan de alguien que habló mal de una autoridad? ¿Quién fue? María, la hermana de Aarón. ¿Qué le pasó a María? Le cayó lepra, dice, y fue apartada del campamento. Ojo con lo que estamos hablando, hermano. En tu casa, en tu familia, en tu empleo, en tu negocio y en la iglesia. Amén. Mire, ¿sabe por qué tenemos que cuidar lo que hablamos? Porque hay personas que tienen problemas con vacíos de palabras. Usted ha mirado que hay personas que no se pueden quedar calladas y ellas la reflejan porque hay un vacío de palabras, porque en pequeño no le dijeron te amo, porque en pequeño no lo tomaron y le dijeron tú eres bello, tú eres lindo, tú eres linda. Y esas personas que tienen esos vacíos son las primeras en ese mecanismo de defensa de hablar más de la cuenta, de tirar juicios que no son, de tirar palabras que juzgan y señalan a los demás. Ojo con estar en esos vacíos o con esas personas con esos vacíos. Y en ese deseo de llenar vacíos pueden comentar y despierta el comentario en el otro inmaduro. ¿Usted no ha visto que eso sucede? Y usted dice, ay no, es que la semana pasada yo lo vi al ujier que hizo esto, lo vi al líder que hizo esto, y el otro que está también en su inmadurez dice, cierto, yo sí me había dado cuenta, pero no había querido comentar. Cierto que está pasando esto, ¿por qué? Porque esa es una cadena, hermano. Y si usted habla y el otro le contesta, hermano, después se vuelve un chisme y se vuelve una murmuración. Mire, el principal enemigo de las iglesias no es el diablo. Él ya está vencido porque Jesucristo, hermano, lo venció en la cruz del Calvario y lo expuso públicamente. El peor enemigo de una congregación, de una iglesia, es la inmadurez y es el creyente almático que no entiende esto que está escrito en la palabra y murmura y dice y levanta juicio y señala. ¿Sabe que por eso se puede acabar una iglesia? Que Dios nos guarde, hermano. Por eso de ahora en adelante levante su mano y diga, yo voy a cuidar lo que hablo y yo voy a cuidar con quién hablo. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuánto tenemos gozo? Y después de que haya hablado, hermano, mira, ya hay 3 personas que están de acuerdo referente a lo que comentó equivocadamente alguien. Y empieza a hablar mal y a hacer malos comentarios.
Eso se llama murmuración. Y la murmuración es un pecado que destruye. La murmuración es un pecado que destruye. Y a veces decimos, no, es que murmuraron. Ojo, cuidado, que si hay murmuración en tu boca, no solo destruyes a la persona con la cual murmuraste, sino destruye tu alma y destruye tu corazón. Te endureces. Amén. Proverbios 17:28, por favor. Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios, ¿qué dice? ¿Cuántos queremos ser sabios? ¿Cuántos queremos ser entendidos? Por eso digan esta mañana, ¿cómo vamos a hacer? Cuidado de hablar, de levantar murmuración. La sabiduría del Señor viene a nuestras vidas cuando tememos a Él. Y una de las cosas que nos dice el Señor es que nosotros no levantemos falso juicio ni no murmuremos contra nuestros hermanos. Peor contra la autoridad que el Señor ha puesto en tu vida. Sea papá, sea jefe, sea pastor, sea líder, cualquier autoridad que sea colocada sobre tu vida. Dios no puede ser burlado. Amén. Proverbios 10:19, por favor. En las muchas palabras, ¿qué dice? No falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando usted está por ahí soltó una palabra y ya pecó. Porque en las muchas palabras hay pecado. Pero pastor, es que yo soy santo y soy inmaculado y sin mancha. ¿Cómo me va a decir que yo por hablar soy pecador? ¿Sabe qué quiere decir pecado? Errar al blanco, errar al propósito. Eso es ser pecador. Y cuando hablas mucho, erras al blanco que el Señor ha puesto en tu vida, que es allá, salvación, vida eterna para con el Señor. Por eso, mucho cuidado con hablar mucho. Pastor, entonces no podemos hablar. No es que no podemos hablar, podemos disfrutar, compartir, pero atención, todo lo que sale de nuestra boca tiene que edificar. Si vas a hablar de tu esposa, tiene que ser para edificar. Si vas a hablar de tus hijos, tiene que ser para edificar. Si vas a hablar de tu jefe, tiene que ser para edificar. Si vas a hablar con tu hermano, tiene que ser para edificar. Y si es lo malo que vas a hablar, mejor guárdatelo. Pero pastor, entonces si alguien está cometiendo un error, fácil. Tú como hombre maduro, llámalo a la persona que está cometiendo ese error y dile, con un espíritu, dice la palabra, de mansedumbre y de amor, llámalo al que está cometiendo un error en contra tuyo, al que está cometiendo un error en contra de tu hermano. Llámalo como hombre maduro y dile, hermano, mira, estás haciendo esto, no lo hagas porque estás cometiendo un error, estás levantando un juicio falso. Pero no salgas a decirle a los demás lo que está pasando con ese hermano. Esas son características de las personas, de los niños, de los inmaduros, que no enfrentan a la persona, sino que el mecanismo es hablar mal de ella para crearle una mala imagen. Entonces mire, hermano, cómo nosotros debemos tratar esto. Amén. Sí podemos hablar, sí podemos disfrutar, compartir, pero ojo con lo que estamos hablando, que todo lo que hablemos en nuestro entorno sea para edificación. Y nunca te reúnas para hablar de tu hermano, del prójimo. Que el Señor nos guarde de eso. Amén. Y cuando estén haciendo eso, sé prudente y sé sabio. Apártate, refrena tu lengua y dile, hasta luego, por aquí es más derecho. Para no caer en pecado. Amén. Mire, la gente madura, cuando está en grupo y mira que van a hablar mal de algo, tiene la capacidad de refrenar su lengua. Amén. Santiago 3 lo llama y dice que
aquel hombre que es capaz de refrenar su lengua es un varón perfecto. ¿Cuántos queremos esa perfección? Es un varón perfecto. Y no en el perfecto de decir, ay no, yo estoy caminando en las nubes y soy intocable. No, perfecto en la prudencia, perfecto en la sabiduría y perfecto conforme el corazón y el propósito de Dios. Entonces mire cómo es el orden de los niños. Hablan primero, amén. Después dice, piensan. Después piensan. Y después de haber hablado, después de haber criticado, después de haber murmurado, dicen, uy, al parecer he cometido un error. Esa es típica, hermano, de los niños, de los inmaduros. Primero hablan, acusan, juzgan, señalan y después piensan y dicen, como que la embarré. Pero ya no hay nada que hacer, hermano. La palabra que sale de tu boca ya causó el efecto que tenía que causar, ya sea bendición o ya sea maldición. Por eso es tan importante primero pensar lo que se va a decir. Amén. No seamos como los niños que después de haber hablado pensamos y decimos, oh, parece que metí las dos. No, tenemos que cambiar ese orden, tenemos que revertir ese orden que el apóstol nos está diciendo y que es característica de los niños. Proverbios 18:21, por favor. La palabra pronunciada no la puedes volver atrás. Proverbios 18:21. La muerte y la vida, ¿qué dice? Están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué dice que está en el poder de la lengua, en el poder del hablar? La vida y la muerte. Ay, qué responsabilidad que tenemos, hermano. Qué responsabilidad tenemos de edificar o de matar. Pero pastor, yo no tengo armas, no tengo cuchillo. Pero tu lengua, hermano, y tu forma de hablar es más potente que una ametralladora, hermano. Por eso mucho cuidado. Piensa antes de hablar. ¿Qué va a causar mis palabras en aquel hermano? ¿Qué va a causar mis palabras en mi esposa? ¿Qué va a causar mis palabras en mis hijos? ¿Qué va a causar mis palabras en mi jefe, en mis compañeros de trabajo, en mis compañeros de estudio? Porque después de que las dices, ya no las puedes volver. En el poder de la lengua está la vida y está la muerte. ¿Cuántos queremos tener palabras de vida, hermano? Eso es lo que nos ha llamado a Jesús, a que de nuestra boca salgan como ríos de agua viva las palabras de Jesús. Él no nos ha llamado a promulgar muerte, hermano. Que el Señor reprenda al diablo. Él es el que mata, destruye. Nosotros como hijos de luz edificamos, construimos, animamos, levantamos, pero nunca destruimos, nunca murmuramos. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Porque ese orden es el que tenemos que cambiar. ¿Cuál orden? El que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11. Hablaba como niño, pensaba como niño y por último dice, juzgaba o discernía. Y hermano, qué tremendo que es. Habló usted, pensó y después discernió las palabras que habían promulgado, lo que usted había dicho. Se da cuenta que la persona o de la persona que habló, que murmuró, no era la que estaba equivocada, sino que de pronto su estado de ánimo, de pronto los problemas que usted tuvo en su trabajo, en su casa, lo llevaron a pronunciar esa palabra y a ofender y a decir cosas que no quería decir. Por eso juzgar, discernir, es la capacidad moral de entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es verdad, qué es mentira, conforme a la palabra de Dios. Y el orden de los maduros es lo que yo le estoy hablando en forma adversa o revertida. Primero tenemos que discernir, amén. Primero tenemos que ver que lo que yo voy a hablar
si es verdad o si es mentira. Tengo que discernir, tengo que tener la capacidad de decir, es verdad, es mentira, es bueno, es malo. Y según eso, emito un juicio. Ese es el orden que nosotros debemos tener, amén. Primera de Corintios 13:11, ahí estamos. Dice, mas cuando fui hombre hecho, diga la persona que está a su lado maduro. Primera de Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ¿cuántos queremos tener esa capacidad, hermano? De un hombre maduro. Dejé las cosas que eran de niños. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar? Dejar de hablar como niño, dejar de pensar como niño y dejar de juzgar como niños. Amén. Eso es lo que tenemos que revertir para entrar, hermano, en un orden de los maduros. ¿Cuántos queremos madurez? Pocos quieren madurez. ¿Sabe que las promesas del Señor que son sí, son amén? Las bendiciones de Dios y lo que Dios tiene preparado para los que le aman solamente se le darán a los maduros. ¿Cuántos queremos ser maduros? Gloria al Señor. Entonces, el orden de los maduros es juzgar o discernir primero. Lo que yo les decía, mirar si es verdad lo que yo voy a decir. Mirar si está o es bueno o es malo lo que yo voy a decir. Después vamos a pensar. El juzgar nos habla del espíritu, de lo que hay dentro de nosotros. El que discierne es porque es espiritual. Amén. El que discierne es porque Dios le ha dado ese espíritu de discernimiento, la capacidad de juzgar lo bueno y lo malo conforme la palabra de Dios. Cuando usted discierne primero, es porque usted está entrando en ese orden de la madurez y usted va a ser bendecido. Amén. Después dice que pensamos. Mire, lo que discernimos viene de Dios. Decimos si es negativo o si es malo o si es bueno. Lo que va a salir de nuestra boca va a construir o va a destruir. Eso piensa un maduro antes de hablar. Primero dice, ¿será que lo que voy a decir, Padre, por favor, ayúdame a entender si lo que yo voy a decir va a construir o va a destruir? Y si va a destruir, mejor no lo diga, guárdeselo. Pensar, esto va a ayudar a la gente a no levantar juicios falsos de un hermano, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa. Esto tiene que ver con la mente, el pensar. Primero discierno y después pienso y digo, ¿será que es así o no es lo que yo voy a decir? ¿Será que estos pensamientos son conforme a los pensamientos de Dios, que son más altos que los míos? ¿O solamente estoy hablando porque estoy carnal? Estoy, hermano, en esa condición de inmadurez. Y lo tercero, usted tiene que decir, ¿lo debo hablar o no lo debo hablar? Esa es la condición de los maduros. Por eso el apóstol le decía a la iglesia, cambien el orden del pensamiento, del hablar, del comportarnos. Porque aquí en esta iglesia, déjeme decirle, hermano, en el nombre de Jesús hay diversidad de dones. Muchos de los dones que el Señor quiere para la iglesia, para el pueblo, están depositados en cada uno de ustedes. ¿Cuántos lo creemos? Pero ¿sabe cómo operan esos dones? Esos regalos de Dios cuando alcanzamos la madurez como hijos de Dios. Si no solamente se quedan en promesas en tu vida, si no se quedan solamente en letra en nuestro corazón, pero el poder, los dones del Espíritu, los regalos de Dios, las bendiciones de Dios van a operar en tu vida cuando alcanzamos la condición hijos de un hombre maduro en Dios, de un hombre que puede retener las bendiciones de Dios y, perdónenme la expresión, no se va a marear con lo que Dios le da, con lo que Dios le entrega.
porque hemos alcanzado una capacidad de ser un hombre maduro, porque Dios confía en nosotros. ¿Y para qué son los dones? ¿Para qué son los regalos? Dice, para la edificación de los santos. Para eso nosotros tenemos que anhelar. ¿Para qué son las bendiciones en tu vida? Para que tu casa sea prosperada, para que tu familia, tus hijos sean prosperados. Pero no va a venir esa prosperidad si no hay madurez en nuestra vida, hermano. ¿A usted le confiaría 10 millones de pesos a un muchacho que tiene 15, 14 años? ¿Verdad que no? Porque los hace. Hermanos, si a veces nosotros no tenemos la capacidad de administrar con el conocimiento de la palabra, con lo que Dios nos dice, que seamos buenos, fieles, administradores fieles, siervos fieles en todo lo que Dios nos da, hermano, cuanto más un niño. ¿Qué vas de? Ay, hermanos, se vuelven locos, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con Dios, con las promesas, las bendiciones, son entregadas a un hombre maduro. Todo lo que tiene que ver con lo que Cristo quiere derramar para su iglesia, me habla de una iglesia madura, de una iglesia que no está en el infantilismo, de una iglesia que primero habla, después piensa y después discierne, sino de una iglesia que discierne, piensa y después habla. Denle un aplauso al Señor. Cuando hablamos, cuando predicamos, cuando profetizamos, impartimos vida. Y todos nosotros estamos llamados a profetizar. Profetizar es anunciar lo que Dios está escrito en su palabra, y nosotros estamos llamados para anunciar las buenas nuevas del evangelio al perdido, al que está sin esperanza. Y tú tienes la capacidad de dar vida cuando predicas, cuando profetizas. Cuando oramos por alguien, tú das vida, hermano. Y déjeme contarle este testimonio. La semana pasada mi madre estuvo muy enferma, hasta el punto de que mis hermanos se desesperaron. No crea que yo tampoco, pero yo tengo la confianza en Dios, que el Señor tiene todo bajo control. Y el día miércoles estuvo muy mala mi madre. Pensábamos que ya no había que hacer. Y yo les dije a mis hermanos, es tiempo de que volvamos nuestro corazón a Dios, porque todos ellos conocieron de Dios y de pronto por circunstancias ajenas a la palabra se apartaron. Y yo les decía a ellos, es tiempo de que nosotros volvamos a la fuente de nuestra sanidad, que es Jesús. ¿Por qué no nos reunimos y oramos todas estas noches? Y cuando usted está atribulado, y cuando usted está necesitado, y cuando usted está en el piso, es imposible de que usted diga, no, yo no quiero eso, ¿verdad? Y todos dijeron, claro, hermano, oremos. Y cuando nosotros empezamos a orar, al segundo día que estábamos en esa oración ferviente con ellos, mi madre se empezó a recuperar de una forma que solamente Dios lo podía hacer. Y porque yo entendí que las palabras que nosotros damos, la oración que nosotros podemos proclamar, una persona que está con necesidad de salud, que está abatida, que está sin esperanza, lo que tú proclames con tus palabras va a dar vida a esa persona. Si tú lo crees, va a suceder. Si tú tienes la fe en el Hijo de Dios, va a suceder. Por eso tenemos que cuidar qué es lo que estamos hablando. Efesios 4:29. Cuando criticas, cuando hablas mal, cuando maldices, y maldecir no es, pensamos que maldecir es decir cosas terribles, ¿verdad? Y dicen ustedes, no, es que me maldijo. Maldecir es decir las cosas mal.
decir las cosas contrarias de bendición, decir las cosas contrarias que están en la palabra. Así te conviertes en alguien que maldices. Cuando murmuramos, matamos la fe, matamos la esperanza, matamos el ánimo, matamos el testimonio. Ojo con eso, hermanos. Tu vida dice que tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Ese eres tú. Tú eres una persona que da buenos frutos. Y el árbol de manzanas no da manzanas para que el mismo árbol coma las manzanas. El árbol da fruto para que otros puedan comer y puedan saciarse del bien. Pero eso va a pasar en tu vida cuando tú tengas esa convicción de que tú eres un propiciador de vida y no de muerte. Cuando tú hablas palabras de vida. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Alce su mano en esta mañana. Repita conmigo: voy a discernir primero, voy a pensar después y voy a hablar a lo último. Vamos a repetirlo: voy a discernir primero, voy a pensar después y voy a hablar a lo último. Eso lo voy a hacer para conseguir una condición de hombre maduro, para que las cosas del reino me sean confiadas a mi casa, a mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, póngase sobre sus pies en esta mañana. Vamos a decirle al Señor: yo quiero alcanzar la condición de un hombre maduro, de un hombre que puede recibir las promesas, de un hombre que tiene la capacidad, de un hombre y de una mujer, estoy hablando en general, hombre o mujer, que pueda alcanzar esta condición para que las promesas de Dios sean sí y sean amén en tu vida. Yo te digo en esta mañana, iglesia, si vivimos en el infantilismo, si vivimos en la inmadurez, va a ser difícil que podamos alcanzar las promesas, alcanzar las bendiciones. Por más que tú ores, por más que tú te inclines, si no avanzas hacia la madurez, es imposible que Dios te confíe las cosas de su reino. Tenemos que alcanzar la condición de un hombre maduro. El hombre maduro es el que se establece firme en la fe del Hijo de Dios. El hombre inmaduro es el que es llevado, como dice Santiago, por todo viento de doctrina. El hombre inmaduro es aquel que es llevado como las olas del mar. Un día sí, otro día no. Hoy estoy animado, hoy estoy desanimado. Dice que ese hombre nada alcanza en la vida. Pero aquel que tiene la madurez, tiene la capacidad de enfrentar las dificultades que vengan a nuestra vida y decirle: Dios, tú eres mi ayudador, tú eres mi Padre y yo soy tu hijo, y tengo la plena convicción y la confianza que tú sostendrás mi mano, que tú me darás la bendición, que tú me darás el regalo que tienes prometido para mí, la vida eterna, la salvación, la gracia, el perdón. Dígale usted dónde está ahí: Señor, ayúdame a madurar, ayúdame a madurar, ayúdame a madurar. No quiero quedarme en el infantilismo, no quiero quedarme en la condición de un hombre inmaduro, de una mujer inmadura. Quiero alcanzar, Señor, la condición de hijo, de un hijo confiable, de un hijo responsable, capacitado para administrar tu gracia, para administrar, Señor, tu bendición económica, tu bendición
espiritual, tu bendición que no añade tristeza. En el nombre de Jesús, iglesia, clámele al Señor en esta mañana. Que sea Él colocando madurez en su corazón, en su vida, en su ministerio, en su casa, en su trabajo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, permítenos, Señor, madurar cada día. Y permítenos revertir ese orden de niños, Señor. Que primero podamos discernir, podamos, Señor, tener la capacidad moral, la capacidad de ver lo bueno, lo malo, lo que es verdad, lo que es mentira, Señor. Y conforme a eso poder emitir un juicio, una palabra, mi Dios. Oh Señor, permítenos pensar, Señor, conforme a tus pensamientos. Tu palabra dice que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Dígale al Señor, dame esa capacidad, Señor, de que esos pensamientos sean como los tuyos, no sean escasos, Señor. Dígale que mis pensamientos, Señor, no sean con una mente humana, sino con una mente abierta al Espíritu, con una mente capaz de recibir la bendición, pero también con una mente capaz de recibir, Señor, la disciplina, la exhortación, Señor. Oh Señor, que mi madurez me permita, Señor, poder equilibrar la bendición con la disciplina que viene, Señor, de tu mano, amado Dios. Gracias, Dios, gracias, que nuestros pensamientos sean ensanchados. Que todo pensamiento contrario sea llevado, Señor, cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Que todo pensamiento de desobediencia, de orgullo, Señor, en el nombre de Jesús, sea llevado cautivo, Señor, a la obediencia en Cristo Jesús. Que venga ahora sobre tus hijos, Señor, la madurez, Señor, de decir que somos siervos inútiles. De decir, Señor, que sin ti nada somos, ni nada podemos hacer, Señor. Que nuestros pensamientos, nuestra mente sea renovada, Señor, a una mente, Señor, de un hombre capaz, de una mujer capaz de escoger entre lo bueno y lo malo, mi Dios. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Oh, sí, Señor. Que se abra el cielo, mi Dios, y que hagas llover, Señor. La lluvia temprana, la lluvia tardía, Señor. Esa lluvia, Señor, tardía que madura el grano, Padre, en el nombre de Jesús. Ah, Señor, llover sobre tu iglesia, Señor. Esa lluvia que va a madurar esta palabra que ha sido proclamada hoy, Señor, en sus corazones. Prepara la tierra, Señor. Prepara la tierra, Señor. Prepara el terreno, Señor. Prepara los corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Que venga la lluvia, Señor. Esa lluvia, Señor. Esa lluvia tardía que va a madurar, Señor, el grano. Que va a madurar la palabra. Que va a madurar las actitudes. Que va a madurar, Señor, los comportamientos. Que va a madurar, Señor, la forma de pensar, la forma de actuar, Señor. Señor, transforma, Señor, nuestra manera de hablar, Señor. Que nuestras palabras sean las necesarias para la edificación de los santos, para la edificación de las personas, para que nuestras palabras den gracia, Señor, y no desgracia, Padre. En el nombre de Jesús, que nuestras palabras, Señor, adornen a las personas de tu favor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu perdón. Y que nuestras palabras, Señor, no desdibujen, Señor, la figura de un hombre que está caminando, Señor, hacia el perfeccionamiento, hacia la madurez. Yo bendigo a la iglesia en esta mañana, Señor. Sabe, iglesia, que los inmaduros reaccionan
y los maduros accionan. ¿Cuántos queremos accionar? ¿Cuántos no queremos reaccionar? Los inmaduros reaccionan. Los inmaduros reaccionan hablando primero. Me defiendo, levanto la voz, grito. Pero los maduros accionamos, discernimos, pensamos y emitimos un juicio correcto y verdadero. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, a tus hijas en esta mañana. Hoy, Señor, que venga la condición de un hombre maduro a esta iglesia, Padre, a cada uno de los hijos, de las ovejas de este rebaño, Señor, de los servidores, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, de los siervos, que venga la madurez, Señor. Es quitada el infantilismo, es quitado de nuestras vidas. Vamos a avanzar a la condición de un hombre maduro, capaz de emitir juicios justos, de poder discernir la verdad, la mentira, lo que es bueno, lo que es malo, y de hablar palabras que edifican y no que destruyen. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu, he predicado tu palabra, Señor, y te pido en esta mañana que ella sea, Señor, guardada en los corazones de cada uno de tus hijos y produzca fruto en abundancia, en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos gozo? Amén. A veces estos temas nos confrontan, pero son necesarios. Amén. Para que podamos nosotros alcanzar la condición que Dios quiere como sus hijos. Ahora, con ese mismo gozo, vamos a levantar lo que usted ha traído delante del Señor, su ofrenda, su diezmo. Vaya a decirle al Señor: gracias, porque de lo que hemos recibido te vamos a dar, Señor. ¿Cuántos creemos que hemos recibido del Señor? Porque lo que hemos recibido no es por nuestra capacidad de inteligencia, es porque Dios tiene gracia y coloca gracia en tu trabajo, en tus negocios, en tu casa. Es porque Dios derrama sobre ti bendiciones sobreabundantes. Y con ese agradecimiento vamos a levantar nuestra ofrenda. Vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto, Señor, esta semilla. Bendigo, Señor, la obra en la cual tú me has puesto, en la cual tú me has permitido establecerme como hijo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas, Señor, el fruto de las manos de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Bendiga sus negocios, sus trabajos, sus alacenas, sus hogares, sus hijos. Levanta muros de protección alrededor de ellos, Señor. Levanta cercos, Señor, alrededor de cada uno de tus hijos, de sus familias, de sus trabajos, Señor. Yo bendigo a cada ofrendador, a cada diezmador, en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Gracias, mi hermano. Él Ha cambiado mi lamento en alabanza. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. ha transformado el agua en vino. Ha derramado su fresca unción. Dígale. Y su Espíritu ministra vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Y a la iglesia: ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción, y su Espíritu ministra vino celestial. Ay, 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 vino celestial.
en alabanza. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino. Ha derramado su fresca unción. Y su Espíritu ministra vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino. Ha derramado su fresca unción. Y su Espíritu ministra vino celestial. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Otra vez. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Se derrama en este lugar. Un grito de júbilo. Lléname, lléname, lléname de tu vino celestial. Lléname, lléname de tu vino celestial. Hay 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 vino celestial. Se derrama en este lugar. Dígale, lléname con tu vino y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Bueno, le damos gracias al Señor por esta mañana. Ha sido una mañana de bendición, amén. Le damos gracias porque nos ha permitido apartar estas primeras horas de este primer día de la semana y declaramos que todo el resto de semana será de bendición. Antes de irnos quiero invitar a los servicios martes, discipulado. Recuerden, todos los que hacen parte del servicio, este es el día para podernos reunir y recibir la palabra del Señor. Recuerde que el día martes están sirviendo los jóvenes, pero ese servicio es para que los demás que estamos sirviendo podamos recibir la palabra, amén. Entonces les invitamos el martes 6:30 al discipulado. El día viernes la reunión de jóvenes a las 6:30. También los invitamos a todos los jóvenes a que nos podamos unir a esta reunión. Los sábados el servicio general y los domingos también el servicio a las 9 de la mañana. La oración matutina a través de Facebook Live, día miércoles y viernes 5:30 de la mañana. Los que puedan acompañarnos en esta intercesión, en esta oración, los esperamos. Conéctense a través de Iglesia de Dios Ríos de Agua Pasto. Esa es la página y puede encontrarnos los días miércoles y viernes 5:30 de la mañana. Las clases de guitarra lunes y miércoles 6:30 p.m. Amén. Lunes y miércoles las clases de guitarra. Quien esté interesado puede ahí anotarse con nuestro hermano Néstor, con la pastora, con Geraldine, los que quieran empezar clases de guitarra. Las clases de canto los días jueves 6 de la tarde con nuestra hermana María Eugenia. Quien quiera, tenga el don, quiera cantar, ahí está la hermana, pues abóquese a ella
puede usted inscribirse para que pueda recibir las clases de canto. Y también estamos abriendo las inscripciones para las clases de piano. Esto lo hacemos para capacitarnos en lo que Dios nos ha llamado a ser adoradores en espíritu, en verdad. Ahí también está en las clases de saxo, ya van también en buenas, y las clases de violín ya van adelantados. Esperemos que de aquí a unos mesecitos podamos tener violines, saxofones acá dentro, amén. Denle un aplauso al Señor. Guitarras, pianos, lo que el Señor esté permitiendo, amén. Y el sábado 19 de junio vamos a tener un culto especial. Vamos a alabarle, a darle la adoración a nuestro Rey con la música, como se dice, de la tierrita, música folclórica, música andina. Va a estar con nosotros un grupo que se llama Cantos de Libertad. Ellos son jóvenes que exaltan, adoran al Rey con la música andina, con la música folclórica. Lo vamos a hacer como un concierto. Entonces invita a las personas que no conozcan del Señor. Oiga, invita a las personas que no conozcan del Señor. Yo no quiero que aquí nos convirtamos en recicladores de cristianos. No vaya a sacar de otra iglesia, que el Señor reprenda al diablo. Vaya y consiga almas que no conozcan del Señor, tráigalas, dígale, mire, lo invito a recibir de la palabra del Señor, a recibir salvación, vida eterna. Entonces el sábado vamos a tener un concierto, aquí está dispuesto, gracias a Dios esto es amplio, y vamos a también a acatar todos los protocolos de bioseguridad. Entonces quedan invitados, sábado 19 de junio, el concierto con el grupo Cantos de Libertad, amén. Así quedamos bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, Señor, y que hoy seas tú derramando tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor. Tú nos has sostenido hasta hoy, tú nos has ayudado hasta hoy, pero sabemos, Señor, por tu palabra que nos seguirás ayudando. Padre, en el nombre de Jesús los bendigo, amén, amén y amén. Gloria al Señor.